Adrián cerró el año con ahorros sólidos. Un año antes estaba en números rojos. ¿Qué cambió? 12 meses atrás, evitaba mirar su cuenta bancaria por ansiedad. Sabía que el saldo era bajo, pero prefería no confirmarlo. Cada gasto inesperado lo golpeaba con la fuerza de una sorpresa, siempre reaccionando tarde, siempre a la defensiva. No era irresponsable, sino desorganizado y emocional, convencido de que la prosperidad era una cuestión de ingresos. El cambio se gestó una noche aparentemente normal. Una compra impulsiva lo llevó a revisar su cuenta y el saldo final le propinó un golpe de realidad. No fue la cantidad lo que dolió, sino una abrumadora sensación de falta de control. Esa noche, tomó una decisión pequeña pero radical. Dedicaría 10 minutos diarios a confrontar sus finanzas. No parecía un cambio revolucionario, pero esa rutina diaria activaría algo más profundo y transformaría cada decisión futura. A la mañana siguiente, con el estómago revuelto, abrió la aplicación bancaria. El corazón le martilleaba contra las costillas mientras el cursor parpadeaba sobre el historial de transacciones. Sin juzgarse, anotó cada movimiento del día anterior. Descubrió pequeños gastos repetidos, sumas insignificantes individualmente, pero con una frecuencia silenciosa que erosionaba sus ahorros. Una punzada de incomodidad lo atravesó, seguida de una claridad creciente. Al tercer día, ya anticipaba qué vería antes de abrir la aplicación. Ya preveía los movimientos. Esa anticipación comenzó a cambiar su comportamiento. Los números dejaron de ser un enemigo para transformarse en un mapa. Cada vez que iba a pagar algo, una imagen fugaz de los 10 minutos de revisión del día siguiente cruzaba su mente. No quería registrar compras impulsivas. La disciplina de la revisión diaria comenzó a moldear su presente, no como una restricción, sino como una brújula. Por primera vez, no reaccionaba a sus gastos, se adelantaba a ellos, tejiendo una nueva red de control sobre su futuro financiero. 10 minutos al día parecían insignificantes, pero estaban creando una nueva identidad, la de alguien que observa antes de actuar. Tras 2 semanas, Adrián ya no temía abrir su cuenta. La pantalla dejó de ser una amenaza y se volvió un espejo. Comenzó a clasificar cada gasto en categorías simples: alimentación, transporte, ocio, suscripciones, imprevistos. Los números empezaron a contar una historia clara. Descubrió que gastaba más en ocio impulsivo que en formación. Esa revelación no fue cómoda, pero sí poderosa. No se prometió dejar de disfrutar, se prometió elegir mejor. El hábito diario de revisar sus finanzas le obligaba a verse sin excusas. Y esa nueva honestidad cambió su vínculo con el dinero. Ya no se sentía víctima de circunstancias externas. Ahora era el arquitecto de sus propias decisiones, pequeñas y constantes. La niebla de la ansiedad se disipó y una claridad nítida ocupó su lugar. Adrián ya no ignoraba su realidad financiera, pero pronto entendería que observar no es suficiente. Necesitaba empezar a dirigir. Una noche, Adrián abrió su libreta con una intención distinta. No iba a revisar el pasado, iba a planificar la semana. Primero, los ingresos esperados y los gastos fijos. La hipoteca, los servicios, trazó una línea, restó, y el margen disponible apareció. Un número que antes se desvanecía como arena entre los dedos. Esta vez, se marcó un propósito claro. El margen tenía un destino. Una parte de ese margen, sin discusión, iría a la cuenta de ahorros. Otra parte la etiquetó como ocio consciente, para disfrutar sin culpa. Y el resto quedaría como colchón para imprevistos. El dinero, por primera vez, tenía dirección previa. Los 10 minutos diarios de contabilidad se transformaron en planificación activa. Y esa planificación no solo reordenó sus finanzas, sino que empezó a influir en decisiones mayores. Adrián dejó de reaccionar y empezó a dirigir. Pero el verdadero cambio no sería financiero, sería mental. Pasaron los días aplicando su nuevo ritual. Al principio, era una tarea tediosa, cargada de la culpa por cada café de más, cada suscripción olvidada, pero una noche, al cabo de un mes,
algo extraño en él ocurrió sin que lo notara. La opresión en el pecho, el nudo en el estómago que solía acompañar el acto de gastar, no estaba. Había dejado de sentir culpa constante al gastar dinero. Adrián ya no necesitaba justificar decisiones improvisadas. La revisión diaria redujo el ruido mental financiero y su mente, liberada de ese ruido constante, comenzó a pensar con más claridad en otras facetas de su vida. Dormía mejor al saber exactamente dónde estaba parado. Incluso las conversaciones sobre dinero dejaron de incomodarle al mismo tiempo que notaba cómo su confianza general aumentaba discretamente. El hábito estaba fortaleciendo algo más que sus números. Estaba reforzando su identidad disciplinada. La frase "soy malo con el dinero" fue reemplazada por una nueva afirmación silenciosa. Soy alguien que revisa, decide y controla. El hábito transformó su mentalidad, pero una oportunidad inesperada pondría a prueba esa nueva identidad y revelaría si el cambio era real. Marcos, un antiguo amigo, le propuso invertir en un negocio rápido, una propuesta de inversión que prometía ganancias altas en pocos meses. La emoción casi lo empujó a decir que sí. Antes habría aceptado sin analizar demasiado. Sin embargo, una nueva rutina se había arraigado en él. Esa noche, activó su ritual de 10 minutos, revisó su liquidez, analizó su fondo de emergencia y su planificación mensual. Los números no mentían. La inversión propuesta comprometía gravemente su margen de seguridad. La promesa era atractiva, pero el riesgo que implicaba era igualmente inmenso. Respiró hondo, conteniendo el impulso, y dejó pasar la noche sin dar una respuesta. Al día siguiente, con la mente libre de la euforia inicial, revisó los detalles de nuevo. Encontró inconsistencias claras en las proyecciones de Marcos, huecos lógicos que la emoción había ocultado. No rechazó la oferta por miedo, sino por un análisis frío y calculador. El hábito había creado una pausa entre el impulso y la acción, y esa pausa lo había protegido de un posible error costoso. Adrián evitó una decisión impulsiva, pero pronto enfrentaría algo más difícil que decir no. Tendría que sostener el hábito en medio del cansancio. El peso de una semana agotadora dejó sin energía ni motivación a Adrián. Llegó tarde a casa, con la mente saturada. La idea de saltarse su ritual de solo 10 minutos se deslizó por su mente. «Hoy no pasa nada», se dijo en voz baja. Pero una parte más profunda de él sabía que el hábito se forjaba o se rompía en esos momentos de debilidad. Se sentó en la silla de su escritorio, aún sin ganas, y abrió su aplicación bancaria. La revisión fue breve, casi mecánica, pero al cerrar la aplicación, una sensación diferente lo invadió. No descubrió nada impactante esa noche, pero había reforzado algo más valioso que cualquier descubrimiento financiero: su identidad. Se había mantenido constante, incluso cansado. Entendió que la disciplina no necesita pasión ni entusiasmo, solo necesita la repetición consciente, el acto de presentarse una y otra vez. Otro día cerrado, otra pequeña victoria silenciosa y una sensación tranquila de coherencia. El hábito sobrevivió al cansancio. Y cuando un hábito sobrevive a la falta de motivación, empieza a generar resultados visibles. 6 meses después de iniciar su rutina de 10 minutos, revisó su balance mensual completo. Los números, líneas verdes y negras, se extendían ante Adrián, revelando algo que nunca había visto. Había acumulado un ahorro constante, sin esfuerzo dramático. No había hecho sacrificios extremos ni cambios radicales en su estilo de vida. Solo había aplicado una claridad diaria constante de forma sostenida en el tiempo, anotando cada gasto, cada ingreso y cada movimiento de su dinero. Su margen mensual ya no desaparecía sin explicación. Ahora sabía exactamente dónde iba cada céntimo. La tranquilidad reemplazó la incertidumbre habitual que solía acompañar el final de cada mes. Incluso comenzó a planificar objetivos más ambiciosos. Pensó en invertir con criterio, y no por impulso, en hacer crecer su patrimonio de forma consciente. La revisión diaria de sus finanzas se había convertido en una brújula estratégica, un hábito que le guiaba,
Lo que al principio parecía un pequeño ajuste, un insignificante cambio de hábito, se volvió acumulativo, transformando su futuro financiero. Adrián ya veía resultados tangibles, pero la verdadera prueba no sería el dinero, sería mantener la mentalidad cuando llegara una crisis. Una reducción temporal de ingresos alteró su planificación mensual. El anuncio llegó sin previo aviso en una reunión breve. En ese momento, sintió que un antiguo impulso de ansiedad regresaba, pero esa noche, como siempre, activó sus 10 minutos. Se sentó en su escritorio y recalculó los gastos prioritarios con una mente fría entrenada por meses de disciplina. Ajustó categorías priorizando vivienda, alimentación y transporte. El ocio lo redujo temporalmente, sin eliminarlo por completo, y la aportación mínima a su ahorro automático la mantuvo intacta. No reaccionó desde el miedo, sino desde datos claros. Esa diferencia marcó todo el resultado. El hábito absorbió parte del impacto emocional, transformando el caos potencial en un ajuste estratégico. Observó los números finales, equilibrados, y una calma se asentó. Entendió que prosperar no era evitar las crisis, sino saber responder a ellas sin perder la dirección. Adrián superó la presión sin romper su sistema, pero aún faltaba una última revelación, la que explica por qué este hábito lo cambió todo. Un año después, Adrián comparó su situación con la del pasado. Su ingreso mensual no había experimentado un salto espectacular, no había habido ascensos meteóricos ni premios espectaculares. Sin embargo, su patrimonio y su tranquilidad sí eran completamente diferentes. La diferencia fue un hábito pequeño repetido de forma sistemática. Cada día, durante 10 minutos, Adrián se sentaba con sus finanzas. Esos 10 minutos se acumularon día tras día, durante 12 meses. Las decisiones que tomaba eran ahora más inteligentes, más alineadas con sus objetivos a largo plazo. Y esas decisiones, repetidas, construyeron una estabilidad real, un cimiento sólido bajo sus pies. La diferencia entre sobrevivir y prosperar no fue el salario, sino con la revisión constante que evitó los errores repetidos del pasado. Adrián había comprendido algo simple y poderoso. Quien observa cada día, dirige su futuro financiero. No necesitas una transformación radical, necesitas un hábito pequeño que sostenga decisiones grandes. Y empieza con 10 minutos. Si esta historia te hizo pensar, quiero proponerte algo muy concreto. Hoy dedica 10 minutos reales a revisar tu dinero, sin excusas, sin juicios, solo claridad. Si decides hacerlo, escribe en los comentarios la palabra disciplina. Será tu compromiso público para empezar hoy mismo. Si este tipo de historias prácticas te ayudan a construir estabilidad paso a paso, suscríbete ahora. Aquí no hablamos de fórmulas mágicas, hablamos de sistemas reales que funcionan en la vida diaria. Y si conoces a alguien que siempre dice, no sé dónde se me va el dinero, compártele este video. A veces, el cambio no empieza con más ingresos, empieza con 10 minutos.